Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas. Rectora, un placer para mí, siempre nos vemos por fechas preelectorales. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar, rectora, ya finalizó pues la campaña electoral a la medianoche de hoy. ¿Cuál es su balance como vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral? Y también quería saber si habían recibido más denuncias de las que hizo ya el candidato Henry Falcón de supuesto pues ventajismo del Estado en esta campaña. Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que pudimos observar una campaña electoral en la que se desplegaron de manera absolutamente libre y entusiasta todos los candidatos que se postularon para la presidencia. Vimos las distintas formas, bien fueran actos de masa, bien fueran pequeños encuentros, distintas maneras de realizar su campaña, y eso ya es una decisión de cada uno de los candidatos y sus propios comandos, y eso lo vimos desarrollarse con muchísima normalidad. Celebramos que así haya sido, también con respeto y altura entre los candidatos, de manera que vimos una campaña muy, digamos, adecuada en un sentido, ¿no? Recuerda también, desplegamos como siempre los 314 fiscales electorales, los cuales fueron haciendo sus reportes. Ninguno de esos reportes ha tenido, digamos, la necesidad de ser, de tener una atención especial, es decir, tenemos el reporte de una campaña también normal. Algunas denuncias que se hayan podido formular están allí, digamos, pero recuerda que las denuncias, una cosa es lo que se dice y otra cosa son los soportes que se presentan frente a las denuncias. Nosotros ese tipo de situaciones no las hemos tenido, no las hemos visto, por lo menos en la directiva del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, el seguimiento de la campaña no termina con la finalización de la campaña. La evaluación de la campaña tiene todavía los lapsos, por supuesto, establecidos en la norma, y nosotros seguiremos evaluando, y cualquier cosa que tengamos que hacer o pronunciarnos al respecto lo vamos a hacer. Fíjate que hubo algunas situaciones al principio de la campaña donde algunos candidatos tuvieron algunas dificultades para realizar sus actos. Eso fue atajado a tiempo. Sí, el candidato Javier Bertucci específicamente. Y justamente se siguió desenvolviendo con normalidad. Entonces, lo que te quiero decir es, cuando hay alertas, el Consejo inmediatamente actúa, y la campaña en este caso sigue desarrollándose como se siguió desarrollando con absoluta normalidad. Rectora, más allá de que algunos estudios dieron antes, cuando se permitía dar cifras, pues que la intención de votos ha crecido, siguen muchas críticas de la dirigencia opositora, de algunos sectores también que a través de redes sociales pues manifiestan su desconfianza en el sistema electoral, y yo quería reiterar con usted precisamente estos principios. Hay muchas dudas sobre que no se va a usar la tinta indeleble, no se usó desde la Asamblea Nacional Constituyente y en estas elecciones que vinieron posteriormente, y eso genera duda en la población, y también el tema de la eliminación de la estación de información al elector. Mira, sobre el tema de la tinta indeleble, lo primero que tenemos que decir es que desde que en Venezuela nosotros hemos implementado un sistema automatizado de votación, la identificación biométrica salda lo que tiene que ver con la garantía de un elector, un voto, que es lo que bajo el sistema de votación manual pretendía o trataba, procuraba la tinta indeleble. Entonces, allí ya es más un tema cultural, de memoria, de costumbre, que un aporte a lo que son las garantías electorales, ¿no? La tinta indeleble no juega ningún papel en materia de garantías electorales, pero además abonó a su eliminación la negativa de la Universidad Central de Venezuela en su momento en la elección. Era el único proveedor. El único proveedor históricamente, y la negativa de la Universidad Central de Venezuela en todo caso nos permitió avanzar en ese sentido, por cuanto, como te reitero, no aporta absolutamente ningún elemento de seguridad. Y te confieso la verdad, yo no he visto el seguimiento que yo he hecho mayores referencias a ese tema, porque además cada vez que se hace alguna consulta, nosotros hemos hecho esta aclaratoria que te estoy haciendo en este momento. El tema de la eliminación, ¿cómo afecta el tema de la herradura? Absolutamente para nada. Tenemos la estación de identificación del elector, la estación voto, la estación donde se deposita en la caja de resguardo el comprobante de voto, y la última estación donde se firma el cuaderno físico de votación. Absolutamente no tiene ninguna incidencia, porque, como te digo, no tiene incidencia en la garantía de la identificación del elector. Rectora, ayer hubo denuncias por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegurando que se estaba pagando o se estaba cedulando a colombianos para que vinieran a votar. Para que vinieran a votar y a sumarse quizás y sabemos que el registro está cerrado y que fue auditado, pero ¿cómo recibe usted esa denuncia? Bueno, de verdad que me resulta risible
en primera instancia. Me parece que lo que sí me parece, digamos, que tiene que decirse también con muchísima firmeza, es que eso viene a abonar a las pretensiones de intervenir y opinar en lo que es un proceso electoral absolutamente soberano como lo es el proceso electoral venezolano. Es parte de esos países que han tratado de imponer o de decir cómo es que se hacen las cosas en Venezuela, y tú bien sabes que en ningún país del mundo otro país puede venir a determinar cómo se hacen las cosas. El caso de Canadá, rectora. Eso en Venezuela no es distinto. Entonces, ese tipo de señalamientos que de verdad que son, digamos, inaceptables en términos de la pretensión de opinar e intervenir en los asuntos internos de Venezuela, además que no tienen ningún lugar técnicamente, terminan siendo risibles. El caso de Canadá que me mencionas me parece que hace parte de esos pronunciamientos que no dudamos en catalogar como inaceptables, como pretendida injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Suena también bastante contradictorio, cuando menos, que quien pretende hablar de democracia, quien pretende... ¿Qué es más democrático que el ejercicio del voto? ¿Qué es más democrático que la posibilidad que un pueblo se exprese soberanamente por vía del voto? Entonces, quienes hablan y pretenden cuestionar la democracia en Venezuela impiden el ejercicio del voto de las venezolanas y los venezolanos. Eso es cuando menos contradictorio, pero hace parte de una posición política frente a Venezuela. ¿Y qué acciones puede tomar el CNE para que los venezolanos que están en Canadá puedan votar, tomando en cuenta en que se negó la instalación y lo denunció ayer el canciller Jorge Arreaza? Recuerda que las sedes diplomáticas son territorio de la República. ¿Y no hubo ningún problema con el ingreso del material electoral? Eso se llegó hace mucho tiempo. Eso no llegó ayer ni anteayer. O sea, que no va a afectar el ejercicio en Canadá. La disposición del material electoral al exterior llegó hace mucho tiempo. Y precisamente, rectora, ¿cómo va la disposición del material electoral en el territorio nacional? Bueno, mira, el día de hoy justamente es la constitución de las mesas electorales. En pocas horas estaremos ya teniendo reportes de lo que es esa constitución. Justamente fuera del territorio ya tenemos reportes de algunas mesas que se han constituido, y ese es un acto que nos permite verificar justamente cómo está el material electoral en cada una de las mesas, saldar, si fuese el caso, alguna situación, y de esa manera asegurar justamente que el domingo desde muy temprano todas las venezolanas y venezolanos puedan de manera libre y soberana ejercer su derecho al voto. Rectora, es importante recordar las cifras de cuántos centros y cuántas mesas están dispuestas para este proceso, sí, si nos las puede facilitar, sí, por favor. Fíjate, ya te las comento con exactitud. Nosotros tenemos 34.143 mesas electorales y más de 14.000 centros de votación distribuidos a nivel nacional. Sé que es reiterativo, rectora, pero siempre, cada vez que ocurre una elección, es bueno recordarle a la gente, porque empiezan ciertos rumores a través también de redes sociales, sobre todo con el tema del sistema eléctrico de nuestro país. ¿Qué pasa si en un centro de votación hay un apagón de 12 horas? Que la gente puede seguir votando, la máquina puede seguir recibiendo la elección de la gente. Absolutamente. Recuerda que las máquinas vienen complementadas con una batería que se activa de manera inmediata si hubiese alguna situación eléctrica, pero además, previo al proceso electoral, se realizan todas las mesas logísticas, técnicas, donde participan todos los entes del Estado que tienen función en la actividad electoral. El Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, es el ente rector de la materia, pero hay un conjunto de instituciones que prestan servicio y apoyan la realización del proceso electoral. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, por ejemplo, nos pone a disposición las instalaciones donde funcionan los centros de votación, que son en su inmensa mayoría centros educativos. CanTV nos facilita todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos, y por supuesto Corpoelec, que es la empresa del Estado en materia eléctrica, garantiza la energía eléctrica, digamos, atender cualquier situación que pudiera presentarse en materia de energía eléctrica, los refuerzos, todas esas cosas se han estado coordinando. Pero si hubiese algún tipo de situación, las máquinas desde el primer momento están previstas con una batería que permite las horas suficientes para que pueda realizarse el acto de votación. Bien, rectora, vamos a seguir conversando de otros aspectos importantes que abarcan este proceso electoral presidencial y de consejos legislativos también el próximo domingo 20 de mayo. Hay muchas preguntas para la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral,
Sandra Oblita, sígala haciendo, vamos a intentar leer varias de